A nombre de la carrera de Ingeniería Química y de los organizadores, quiero dar la más cordial bienvenida a todos nuestros expositores que van a participar el día de hoy de este Congreso Internacional de Ingeniería Química e Ingeniería de Alimentos. Y de igual forma a todos los que están participando del Congreso. Creo que es muy importante su participación y su apoyo a la realización de este tipo de eventos, porque gracias a ustedes es que la carrera puede organizar estos congresos. Bien, sin más palabras, vamos a dar inicio. Como primer disertante tenemos al doctor Wilfredo Llave de Deltamen AG Suiza. El tema que va a presentar es separación de mezclas azeotrópicas mediante membranas. Voy a pedir a Andy pueda coordinar con Wilfredo mientras leemos su currículum. Doctor Wilfredo Llave. Wilfredo Llave se graduó como ingeniero químico en la Facultad Nacional de Ingeniería en nuestra universidad. Realizó un doctorado en química en el área de polímeros en la Universidad de Chile. Posee experiencia como ingeniero investigador en desarrollo de nuevos materiales para membranas. Realizó diversos estudios e investigaciones en diversas universidades. En la Universidad Federal de Río de Janeiro, en la Universidad de Texas en Austin, la Universidad de California en Santa Bárbara, la Universidad de Essen, Duisburg, y la Universidad de Rostock en Alemania, el Instituto de Ciencia y Tecnología de Polímeros en España y Deutsches Elektronen-Synchrotron en Alemania. Fue becario de AD y ganó diversos reconocimientos como Medalla de Honor otorgada por la Universidad Técnica de Oruro, medalla por su tesis doctoral otorgada por la Universidad de Chile. Posee más de 20 artículos científicos publicados, 2 capítulos en libros, una patente, y realizó numerosas charlas en conferencias internacionales. Actualmente se desempeña como jefe de investigación y desarrollo en Deltamen AG Suiza. Wilfredo Llave, bueno, te damos la bienvenida. Sinceramente, de mucho tiempo estamos en contacto contigo y te dejamos para que hagas tu presentación. Buenas tardes, ingeniero Zamorano. Buenas tardes a todos los participantes de este primer Congreso Internacional de Ingeniería Química y Alimentos. Pues para mí es un honor dar esta charla y pues también dar gracias a Andy y a todos los organizadores que me han invitado. Y pues me gustaría compartir un poco de mi experiencia, como usted dijo, y también un poco de los conocimientos adquiridos durante los últimos años. Y pues gracias. Empecemos con la charla. Pues el ingeniero Zamorano ya mencionó el título, es acerca de la separación de mezclas azeotrópicas mediante membranas. Pues ahí se ve un poco el contenido, que tiene 5 partes. Al principio vamos a hablar un poco de termodinámica y luego pues algunas definiciones. Hablaremos acerca de las membranas y luego algunas aplicaciones y finalmente misceláneos. No vamos a hablar mucho acerca de la termodinámica porque ayer ha habido varias charlas sobre termodinámica y pues haremos un simple resumen muy rápido. Pues todos conocemos lo que es la entropía, ¿no? Es una función de estado. También todos sabemos que el cambio de entropía del universo siempre es mayor a 0 y
por la segunda ley de la termodinámica, pues cuando ponemos dos cuerpos de diferente temperatura o una mezcla de dos gases con diferente temperatura, lo que va a pasar es que el calor se transfiera del cuerpo caliente hacia el cuerpo frío hasta llegar a un equilibrio. Eso quiere decir que la temperatura 1 disminuirá y la temperatura 2 aumentará. Pero en el año 1860 y en el año 1870 aproximadamente, el investigador Maxwell hizo una propuesta. Dijo que es posible que si ponemos estos dos cuerpos, la temperatura 1, que es el cuerpo caliente, se podría volver más caliente y el otro cuerpo más frío. Pues muchos de sus colegas dijeron que eso no puede ser posible, que Maxwell está loco, que esto pueda ser simplemente Dios, porque sería violar la segunda ley de la termodinámica. Y pues otros dijeron en forma de broma que Maxwell es Dios, ¿no? Después de mucho tiempo, trataron de explicar qué es lo que quiso decir Maxwell. Bueno, y lo que encontraron después de muchos años fue que sí, esto es posible. Mediante la termodinámica estadística demostraron que esto es posible. Si suponemos que esta es una mezcla de gases y hay una puerta por donde solo los gases o las partículas que son más calientes de esta parte pasan al lado rojo y las partículas o las moléculas de gas que son más frías de la parte roja pasan al azul. Entonces, la temperatura en la parte azul disminuiría y la temperatura en la parte roja aumentaría. Eso es porque las partículas tienen una velocidad cinética diferente y la temperatura que está asociada también es diferente. Entonces, si hacemos una distribución de temperaturas, pues vemos que la parte roja tiene partículas con temperaturas menores a la temperatura de la caja azul. Lo mismo en la distribución de temperaturas de la caja azul, hay partículas que tienen temperaturas mayores a las de la caja roja. Por tanto, si esas partículas pasan del azul al rojo y del rojo al azul, pues esto, lo que decía Maxwell es verdad. Pero todos dijeron que eso no puede pasar porque sería romper la segunda ley de la termodinámica. Entonces ahí es donde surgió lo que llamaron el demonio de Maxwell. Porque dijeron que esto Dios no puede hacer, pero el diablo sí. Así que el diablo lo que hace es abrir la puerta y hacer pasar solamente las partículas que necesitan pasar, no todas. Después de muchos años, casi 100 años, en los años 60, los investigadores del IBM encontraron o propusieron que este diablito de Maxwell tiene cerebro y lo que hace es acumular información. Para que pase esto, este fenómeno, el diablito tiene que conocer todas las partículas, las velocidades cinéticas, la temperatura, etc. Y cuando una partícula pasa del lado azul al rojo, el diablito tiene que olvidarse que esa partícula está en esta parte. Y tiene que borrar esa información, ¿no? Esto se debe a que durante las investigaciones en el IBM encontraron que las memorias o los circuitos de las computadoras se calentaban cuando borraban la información. Y luego ya en los años 80 demostraron matemáticamente que esto sí es posible. Y en el año 2012, si no me equivoco, y en el 2017, científicos de Japón y Finlandia han construido unos equipos de tamaño nanométrico con sensores bien sensibles capaces de reproducir este experimento. Bueno, simplemente hago como una introducción para ver que es posible hacer muchas cosas que lo que dice la termodinámica, ¿no? Pero nunca se viola las leyes de la termodinámica. Bueno, otro
ahora es más referido al tema de esta charla, que son los azeótropos. Todos conocemos la curva de equilibrio de vapor líquido, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, es el agua y el THF, tetrahidrofurano. Y todos sabemos que en este puntito, ¿no?, hay una intersección de la curva de equilibrio con la diagonal. Y ese punto se llama punto azeotrópico. ¿Qué significa esto? Que la composición del líquido cuando se evapora es la misma composición en el vapor. Bueno, eso quiere decir que por destilación normal, estas mezclas no se pueden separar. Además, cuando hacemos una destilación, para llegar a este punto azeotrópico necesitamos el número de etapas infinitas. Por tanto, es muy difícil. Entonces, la pregunta es ahora, ¿será posible cambiar este punto azeotrópico? Porque este es un equilibrio, viene de la termodinámica. ¿Será posible que este punto traer hasta la parte de arriba? Bueno, la pregunta es ¿sí o no? ¿Habrá un diablito que sea capaz de violar la segunda ley de la termodinámica o las leyes de la termodinámica para hacer que ese punto de azeotrópico se desplace a la parte de arriba y llegue hasta el 100%? Bueno, sí, es posible. Como verán aquí en esta gráfica, este sistema es a un bar. Si disminuimos la presión hasta 0.07, o sea, 70 milibars, es posible que este punto azeotrópico se desplace hasta 99.38, ¿no? Pero la temperatura de ebullición de esa mezcla disminuye, como verán, a 1.7. Entonces, la columna de destilación tendría que trabajar a temperaturas bajas y a una presión baja. Por tanto, la destilación es compleja. Además, para llegar a ese punto, en esta zona se necesita igual el número de etapas infinitas. O sea que la columna de destilación sería un monstruo. Bueno, entonces, ¿cómo se puede obtener el THF mayor al 99.9? Porque en las industrias químicas y en las industrias farmacéuticas, el THF se utiliza para síntesis de todos los compuestos que se utilizan en los medicamentos. Y ahí se requieren, pues, el mayor a 99.9. Hay varios métodos. Uno de esos es la destilación por oscilación de presión o cambio de presión, donde se utiliza varias columnas de destilación. Aquí como ejemplo simplemente dos columnas. Uno que trabaja a presiones bajas y la otra columna a presiones altas. Lo que pasa es, por ejemplo, aquí entra la alimentación del THF con el agua. Pues en esta columna se separa el agua y en la parte de arriba pues sale el destilado que es un azeótropo. Y este azeótropo pues cambia la presión, o sea, en este caso se aumenta la presión y llega a la otra columna de alta presión. Y aquí lo que nosotros a veces en términos más vulgares, digamos, decimos que hay que invertir la columna de destilación. O sea, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir que ahora el THF va a salir de la parte de abajo y en la parte de arriba va a salir otro azeótropo. Y ese azeótropo, pues, cuando se lleva a presiones bajas, pues cambia su punto azeotrópico y se alimenta a esta otra columna, a la columna, se recircula, perdón. Y así sucesivamente, pues se obtiene por esta columna agua pura y por aquí THF puro. Pero estos sistemas son muy complejos y las columnas también son muy grandes. Otro método de separación es la destilación extractiva. Para eso lo que se utiliza es un tercer compuesto que extrae un componente. Por ejemplo, si es THF water, pues se alimenta. Aquí hay un intercambiador de calor para recalentar, entra a la columna y en la columna también entra el tercer componente. Lo que hace es cambiar la curva de equilibrio y eso hace que en la parte de arriba de la columna salga THF puro y por la parte de abajo salga el agua con el tercer componente. En este caso para THF agua lo que se utiliza es el butanodiol.
Y esto se lleva a otra columna. Y en esta otra columna, lo que se hace es separar el agua del tercer componente, que se recircula para reutilizarlo. La desventaja de este método es que muchas veces el agua sale contaminado por ese tercer componente. Entonces necesita otra columna de destilación para poder purificar. A veces también el THF sale contaminado. Entonces también aquí se necesita otra columna de destilación para purificar. Y como se pierde aquí como impureza el tercer componente, pues de vez en cuando hay que aumentar ese tercer componente nuevo, ¿no? Entonces, siempre es más complejo este proceso también. Así como el THF, hay varias mezclas que son azeotrópicas. Por ejemplo, aquí tenemos como ejemplo azeótropos de agua y etanol, N-propanol, isopropanol, metiletilketona, acetona. La acetona no forma un azeótropo, pero para obtener puro, igual, aquí se necesita un número de etapas infinitas en la destilación. También hay azeótropos de metanol con otros solventes. También hay azeótropos de etanol. Así que en la industria química y en la industria farmacéutica hay, por no decir miles, cientos de mezclas azeotrópicas. Y estas son solo binarias. También hay terciarias que son más complejas. Entonces, otra pregunta es, ¿cómo se podrá separar o habrá otra manera de separar las mezclas azeotrópicas? ¿Habrá otro diablito que pueda violar las leyes de la termodinámica y separar de forma sencilla esas mezclas? Bueno, en el año 1917, un investigador en los Estados Unidos descubrió algo raro durante sus experimentos por accidente y lo que él llamó pervaporación. Les voy a contar un poco acerca de esta historia. Era un día, por ejemplo, que el profesor estaba haciendo unos experimentos con su estudiante o su auxiliar y resulta que tenía que irse un poco más temprano y dejó al auxiliar para que termine el experimento y tome muestras y los deje para el día siguiente para hacer los análisis. Bueno, el estudiante hizo todo lo encomendado y pues se fue. Y al día siguiente el profesor vino un poco temprano, revisó las muestras y se encontró que una muestra solamente tenía la mitad. Y esperó al estudiante y le dijo qué es lo que había pasado. Y el estudiante le dijo que no pasó nada y que había hecho todo como estaba encomendado. Y le dijo, pero aquí hay una muestra que solo tiene la mitad. Y dijo, no, seguro que hice todo, lo cerré. Las muestras colectaba en unas bolsitas de acetato, que eran unas membranitas, y los amarraban y los sellaban. Y el estudiante dijo que estaba bien amarrado, bien sellado y que no puede ser que se haya evaporado. Entonces tenían que repetir el experimento y el profesor, que era muy curioso, dijo, bueno, vamos a repetir el experimento y vamos a hacer lo mismo que hiciste ayer para ver si mañana desaparece la muestra. Entonces repitieron el experimento, dejaron las muestras por la tarde y al día siguiente vinieron y vieron que también la muestra simplemente estaba a la mitad. Y ahí surgió la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Y el profesor hizo unos experimentos, diseñó unos experimentos para demostrar o para entender qué es lo que pasaba. Y resulta que esas mezclas tenían agua. Y dependiendo de la concentración del agua, pues las mezclas que tenían mayor agua eran las que generalmente parecían al día siguiente la mitad. Y las que tenían menos agua no les pasaba nada. Entonces ahí dijo que el agua se evaporaba a través de la membrana, o a través de esas bolsitas. Pues esa es la única explicación para poder explicar por qué al día siguiente había menos muestra. Entonces lo que digo que es, bueno, el agua permea a través de la membrana y luego se evapora. ¿Y cómo representó esa observación? Pues aquí en este ejemplo podemos ver. Por ejemplo, si tenemos una mezcla de etanol-agua que está en el punto azeotrópico, 96% de etanol y 4% de agua a presión atmosférica, si evaporamos, pues estará en equilibrio con el vapor que tiene la misma concentración.
Pero si ponemos una membrana entre el líquido y el vapor, ¿no? Y aumentamos la temperatura, lo que pasa es que solo el agua atraviesa la membrana. O sea, hay una permeación de las moléculas de agua a través de la membrana y en esta parte lo único que se encuentra es agua con una concentración de mayor al 99%. Y en el otro lado, el etanol con una concentración mayor al 99%. Y a esto es lo que llamó este investigador Kober como pervaporación. Pues él acuñó esta palabra en el año 1917 y lo publicó en esta revista. Y pues la palabra pervaporación deriva simplemente de la permeación y de la evaporación. Bueno, en esta parte definiremos un poco lo que es la pervaporación. Ya habíamos indicado que se deriva de estas dos palabras, ¿no? Imaginemos que hay una celda y en esta celda pues lo dividimos en dos y en el medio ponemos la membrana. Por una parte alimentamos el etanol agua, digamos, a una determinada presión, temperatura y composición. Calentamos un poco y cuando entra en contacto con la membrana, pues a través de la membrana simplemente se separa el agua y pasa al otro lado de la celda. Y a esta parte lo llamamos permeado, ¿no? Que luego se condensa porque cuando la molécula de agua pasa a través de la membrana, se convierte en vapor y ese vapor luego se condensa, ¿no? Y el producto que sale del otro lado es el retenido. Pero para que haya ese fenómeno de transporte o esa permeación de las moléculas de agua de un lado al otro lado a través de la membrana, se necesita una fuerza motriz, ¿no? Porque por la segunda ley, por las leyes de la termodinámica, perdón, no se puede romper un hacia otro sin hacer algún trabajo, ¿no? Y esa fuerza motriz que hace el trabajo es la diferencia de presión que existe entre la alimentación y el permeado, ¿no? Esta diferencia de presión es la presión parcial del componente que permea a través de la membrana, ¿no? Si tienes una mezcla multicomponente, entonces será más compleja, ¿no? Y dependiendo del tipo de membrana, pues puede permear agua, puede permear metanol o puede permear etanol o otros componentes. ¿Cómo es el mecanismo de separación? El mecanismo de separación, pues lo explicamos en este gráfico. Supongamos que esta es la membrana, que tiene un espesor de 2 a 3 micras y hay una fuerza motriz, que es la diferencia de presión entre este lado de la membrana, que es la alimentación, el feed, y en el otro lado de la membrana, que es el permeado, ¿no? En esta parte es líquida o vapor saturado, y en el otro lado es vapor o fase gaseosa. Para que ocurra el transporte de materia, que se representa por kilogramos por metro cuadrado hora, pues debe haber una fuerza motriz, y esa fuerza motriz es el delta P, o la diferencia de presión que os había mencionado. Imaginemos que estas son las moléculas de etanol y agua, ¿no? Las azules son agua y las otras son etanol. El mecanismo es, primero, las moléculas de agua se aproximan a la membrana y luego se absorben en la superficie, luego se disuelven y por difusión a través de la membrana llega hasta el otro lado donde es el permeado y hay una desorción y las moléculas de agua se convierten en vapor. Ese es el mecanismo que se puede representar al transporte del agua a través de las membranas. Las propiedades de la membrana son, por ejemplo, el flujo, que les había en la anterior página, kilogramos por metro cuadrado por hora, por ejemplo. El factor de separación, que es una fracción de concentraciones del permeado y la alimentación. La permeabilidad y la selectividad, que son propiedades intrínsecas de la membrana.
¿no? Porque estos son propiedades del material, que es simplemente el flujo multiplicado por el espesor de la membrana y dividido por la diferencia de presión. Y la selectividad es la fracción de dos componentes. O si son tres componentes, pues habrá dos selectividades. También se define el permeance. El permeance se deriva de la permeabilidad, pero cuando no conocemos el espesor de la membrana, pues el espesor de la membrana se lleva al otro lado de la ecuación y a eso se llama permeance, simplemente. Estas son las propiedades de la membrana, que generalmente hay que investigarlas o caracterizarlas cuando se desarrollan nuevas membranas. Ahora hablamos un poco de membranas. Hay diferentes tipos de membranas. Por ejemplo, son membranas orgánicas, membranas inorgánicas, membranas biológicas, ¿no? En esta presentación vamos a hablar solamente de membranas orgánicas o poliméricas. ¿Qué son las membranas poliméricas? Cuando hablamos de polímeros, simplemente tenemos que acordarnos de los plásticos. Todos los plásticos son polímeros. Así que cuando hablamos de membranas poliméricas, pues la membrana debe ser de algún plástico. Hay membranas densas, membranas porosas, simétricas, asimétricas, membranas compositas. Las membranas compositas son las que utilizamos y fabricamos en Deltamen. Y esas membranas tienen una marca registrada que es PERVA. ¿Por qué son compositas? Porque tienen tres materiales diferentes. Uno es, por ejemplo, un soporte que es de fibras de poliéster. Luego tiene una capa intermedia que es una membrana porosa asimétrica de poliacrilonitrilo. Es asimétrica porque los poros de esta membrana son pequeñitas en la parte de arriba y en la parte de abajo son poros grandes. Y en la parte superior está la capa selectiva, que es alcohol polivinílico o polivinil alcohol. Esta capita es la que hace el trabajo de separación, que tiene aproximadamente entre 2 a 3 micrómetros. En la práctica, así se ven las membranas. Estas son microfotografías de microscopio electrónico. Aquí en la parte izquierda están las fibras, el soporte de fibras. Luego, si hacemos un aumento, se ve ahí la capa porosa, la capa intermedia. Y luego también si hacemos un zoom, se ve la capa selectiva, que es aproximadamente 3 micrómetros. Aquí les muestro un poco la evolución de la tecnología de pervaporación. Como les había indicado, en el año 1917, el investigador Kober es el que ha encontrado este proceso y ha acuñado la palabra pervaporación. Luego, desde 1917 hasta 1950, no pasó casi nada porque nadie le dio interés. Solo creo que en el año 1935 y en el año 1938 publicaron 2 artículos en el Science, en el artículo Ciencias, en la revista, perdón. Y después, en el 1950, empezaron a investigar en casi todo el mundo, porque se dieron cuenta que es posible separar todo tipo de mezclas. Especialmente las empresas petroquímicas de Estados Unidos invirtieron millones de dólares en los años 50 y 60, porque pensaron que podrían desarrollar una membrana que pueda ser utilizada en la petroquímica. Como verán, en la petroquímica se utiliza destilación y las torres de destilación son monstruos. Entonces querían desarrollar un proceso de membrana por pervaporación para romper los azeótropos, para poder separar compuestos de hidrocarburos de puntos de ebulliciones similares, pero no pudieron, no lograron desarrollar una membrana que sea capaz de separar ese tipo de mezclas. Y toda la investigación se ha concentrado simplemente a escala laboratorio hasta los años 80. Solo en el año 1983, pues, salió la primera patente de la membrana industrial y desde ahí empezaron a construir plantas pilotos y equipos industriales. Y hoy día, pues, nosotros somos Deltamen.
La empresa es una de las empresas líderes en proveer estas plantas de perforación alrededor del mundo. Bueno, como en 1917 este señor descubrió la perforación, pues en el 2017 nosotros no quisimos quedar indiferente y escribimos 2 artículos para poder recordar ese aniversario de los 100 años. Aquí les muestro más o menos cómo eran las membranas de los años 80 y 90 hasta el 2000 en la parte izquierda. Y luego, a partir del 2005 y el 2010, cuando empecé a trabajar en esta área, pues empezamos a mejorar estas membranas. Como verán en el lado izquierdo, la membrana, la capa intermedia tenía unos poros grandes que provocaban que haya defectos en las membranas. Y las membranas, después de utilizar en la planta industrial por 3 años, pues venían con varios puntos y estos puntos eran unos huecos que eran defectos. Y nuestro trabajo era mejorar, ¿no? Entonces cambiamos todo el proceso de fabricación de membranas, o sea, optimizamos, perdón, y cambiamos la formulación. También hicimos una optimización de la formulación para producir las membranas y logramos obtener membranas de este tipo que duran más de 3 años, o sea, el tiempo de vida útil es mayor y pues ya no se veían muchos defectos y los clientes estaban muy felices, ¿no? Ya después, el año 2017, pues empezamos a desarrollar otras membranas. Como ya habíamos mejorado los productos que teníamos, pues nuestro objetivo era desarrollar otras membranas. Lo que hicimos es hacer membranas más delgadas, ¿no? Si comparamos aquí, esta es una membrana comercial que tiene aproximadamente 2.8 micras. Y pues fabricamos o desarrollamos unas membranas delgadas de 850 nanómetros, ¿no? Menor a 1 micra. Esto lo hicimos en laboratorio, después producimos en escala piloto, todo resultó bien. Y luego al producir en la planta, pues la membrana salió de 1 micra aproximadamente, no salió de 850 nanómetros, ¿no? Pero eso es normal. Pero como las membranas ahora son más delgadas, son más sensibles. En el momento de manipularlas, uno puede tocar con el dedo y puede dañar a estas membranas porque tienen 1 micra de espesor. Y además son hidrofílicas. Como verán aquí, esta es una foto de una gota de agua. Entonces la gota se vuelve plana. Cuando utilizas estas membranas para mezclas donde tienes una concentración alta de agua, pues la membrana se hincha y la vida útil disminuye. Entonces lo que hicimos es fabricar o desarrollar membranas de multicapas. Sobre esta capita que era hidrofílica, pues pusimos otra capita que es hidrofóbica. Entonces ahí está la gota de agua que está casi intacta. Y esta capita lo único que hace es proteger a la membrana, ¿no? La membrana que es esta, la hidrofílica, es la que hace el trabajo y la otra simplemente protege, no hace ningún trabajo. Bueno, ahí les muestro en una foto más o menos cómo hacemos el trabajo. En laboratorio hacemos investigación, desarrollamos las membranas y luego nos vamos a escala piloto para ver la reproducibilidad, la uniformidad, etcétera. Y una vez que pasa la escala piloto, nos vamos a la escala industrial. Y en la escala industrial producimos 3 lotes en pequeños de 20 a 30 metros cuadrados. Y pues igualmente hay que validar, hay que ver la reproducibilidad, la uniformidad y la membrana tiene que estar libre de defectos. Una vez que se produce a escala industrial 3 veces, pues después de eso, producimos por 500 metros cuadrados cada rollo, ¿no? Y estas membranas que son en rollo, lo que hacemos es luego cortarlas y ahí nuevamente pasa por un control de calidad. Tenemos personal que se dedica a controlar simplemente a simple vista para detectar defectos macroscópicos, ¿no? Porque un defecto grande hace inútil a la membrana.
Entonces tenemos que revisar la membrana por membrana. Estas membranas se empacan en módulos. Cada módulo tiene aproximadamente entre 35 a 50 metros cuadrados, pues tenemos diferente tamaño. Y estos módulos se apilan en un equipo de pervaporación o skid, ¿no? Y ahí está toda la instrumentación y esta parte es la carcasa donde se acomodan todas las membranas. Estos skids industriales pueden ser verticales o horizontales. Por ejemplo, en el lado izquierdo tenemos un skid híbrido que tiene la planta. En la parte derecha está la columna de destilación y en la parte izquierda está la planta de membranas. Y el otro es simplemente de pervaporación de membranas sin columna de destilación. Como en todas las industrias, pues estos equipos pueden ser fabricados para sistema batch o para sistema continuo. En sistema batch generalmente se utiliza en las empresas industriales pequeñas donde tienen una infinidad de mezclas o solventes con agua. En este caso, este era para una empresa en Italia, pues hacemos una planta batch donde secan tetrahidrofurano, etanol, acetona y alcohol isopropílico. Como verán, todos son 30 metros cúbicos, aproximadamente en 22 horas para THF y para el resto en 30 horas. Ese es el tiempo de batch. Y la composición, por ejemplo, miren, de etanol del 10% hasta 0.3% de agua. O sea que se obtiene etanol 99.7%. Lo mismo en la acetona, por ejemplo, de 1% hasta 0.1%. Una acetona pura de 99.9%. Estas plantas batch se diseñan, ¿no? De forma que no haya contaminación, porque la idea es que no se contaminen estos solventes como se utilizan en la industria farmacéutica, entonces deben ser puros. El tipo de membrana también se elige de modo que sean compatibles con todas las mezclas, porque tenemos 7 tipos de membranas y hay algunas membranas que no son compatibles con cierto tipo de solventes, entonces también hay que elegir la membrana más óptima. Esta planta, lo curioso es que cuando instalamos en 2012, hasta la fecha no hemos reemplazado la membrana. La vida útil es por el momento 8 años y eso está medio extraño. Creo que la membrana es muy buena. Así que tenemos que revisar nuestras recetas para producir membranas que no duren mucho porque si no vamos a entrar en quiebra. Sistemas continuos. En sistemas continuos pues podemos hablar un poco de la producción de etanol. Y aquí pues vemos una columna de destilación donde se produce el azeótropo con 95% de etanol. Y para poder obtener etanol puro, pues en las plantas de bioetanol lo que se utiliza son los tamices moleculares, ¿no? Y esos tamices moleculares absorben el agua y pues producen etanol puro mayor al 99%. Pero estas plantas son monstruos, necesitan varias columnas de destilación y necesitan también los lechos de tamiz molecular. Para regenerar los tamices moleculares se necesita energía, porque hay que evaporar el agua que está absorbida en el tamiz molecular. Y pues consume mucha energía, entonces el costo es muy elevado. Lo que hacemos nosotros es, bueno, antes aquí les muestro lo que pasa en la columna de destilación con la curva de equilibrio. Digamos que esta es la alimentación que tiene un 10%, pues por destilación se llega cerca al azeótropo, y pues pero no se llega a tener 99% de etanol, ¿no? Y para una alimentación de, por ejemplo, 1000 kilogramos por hora, pues se necesitan 60 platos teóricos, un reflujo de 6, una energía de 300 kilowatts, una columna de 500 milímetros de diámetro y una altura de 15 metros. Si ponemos una membrana, para hacer el mismo trabajo, ¿sí? Si vemos aquí,
para obtener el mismo producto, la destilación, pues lo terminamos por esta parte, que es más fácil. Y el destilado lo mandamos a la planta de membranas y el retenido, que es el producto, pues es la misma. Y el permeado, que es el agua, se circula a la columna de destilación, ¿no? Si ponemos otra membrana o aumentamos el área de membrana, podemos obtener etanol puro al 99.9. Y los costos, el tamaño de la planta es muy pequeña. Para la misma cantidad, por ejemplo, se necesita solo 20 platos teóricos, un reflujo de 1.6 y más de la mitad de la energía. La columna de destilación es muy pequeñita, solo 6 metros. Y si comparamos con una destilación normal, como verán, es casi toda la mitad, pero se obtiene etanol al 99.9. Bueno, otro ejemplo es el ácido bórico y el metanol para producir el trimetilborato, ¿no? Y forma un azeótropo de 70 a 30% aproximadamente. En el proceso convencional se utiliza cloruro de litio. Este cloruro de litio lo que hace es simplemente se adiciona a la mezcla, eso se llama salado del azeótropo o salting out. Y para recuperar el metanol, pues hay que evaporarlo. Y al evaporar, pues la mezcla se vuelve muy viscosa, es dificultoso de procesar. Y además cuando se seca, pues el cloruro de litio se adhiere en el evaporador y es corrosivo y su costo es muy elevado. Entonces lo que propusimos a la empresa es, en lugar de utilizar el cloruro de litio, pues introducimos la membrana entre las dos columnas. Pues a un principio estaba aquí el proceso del cloruro de litio. Y lo que nosotros hicimos es remover ese proceso y poner una planta de membranas, ¿no? Verán aquí, esta es una destilación reactiva, pues se alimenta ácido bórico con metanol y dentro de la columna de destilación está el catalizador ácido y se produce un azeótropo de trimetilborato con metanol porque el metanol está en exceso y pues se separa el metanol y el metanol regresa a la columna y el azeótropo va a otra columna. Por la parte de abajo se produce el trimetilborato puro y por la parte de arriba el azeótropo que vuelve a la otra columna. Ahí se ve una foto cuando instalamos la planta. Ahí ven las columnas y en el medio pusimos la planta. Los clientes están muy satisfechos y ya nos preguntaron por otra planta que seguramente lo vamos a trabajar por los próximos años. Otra aplicación, por ejemplo, es la producción del sec-butanol. Este era un proyecto muy lindo, pero muy grande, monstruo, creo que costaba 15 millones de euros y pues era muy grande. Constaba de tres skids. La primera, que está aquí en la parte de atrás, es un evaporador. Esto es para una empresa farmacéutica donde producían los compuestos activos para los medicamentos. Entonces, el licor madre se alimentaba aquí para recuperar todo ese compuesto activo y lo que se evaporaba, que era el sec-butanol con el agua, formaba un azeótropo y ese azeótropo lo mandamos a la planta de membranas, que es el segundo skid, y esta planta de membranas rompía el azeótropo y en el otro lado teníamos una columna de destilación que purifica hasta el 99.9. Un proceso de evaporación más o menos se ve en este esquema. Como verán, la alimentación entra, se calienta por intercambiadores de calor, luego pasa a un segundo módulo, a un tercero, cuarto y tenemos 10 módulos de membrana aquí. Lo interesante que se ve aquí es, por ejemplo, en el primer módulo entra a 95 grados y sale a 75 grados. En el quinto módulo entra a 95 y sale a 87. En el último entra a 95 y sale a 94. Y este producto que está caliente, pues se usa en este intercambiador para usar el calor y se tiene el producto seco o el solvente seco libre de agua, ¿no? Lo interesante es que
aquí hay un delta T grande y aquí hay un delta T pequeñito. Eso es porque en los primeros módulos se separa la mayor cantidad de agua. Como están en serie, pues el último módulo casi no tiene nada de agua, es por eso que la diferencia de temperatura es simplemente 1 grado y la cantidad de agua que pasa a través de la membrana aquí es muy pequeñita. Y todo el agua que se separa, pues se colecta en la parte de abajo y llega a un condensador por los dos lados. Y esta parte que es el permeado, pues están instalados a una bomba de vacío que genera vacío. Porque como les había indicado, necesitamos una diferencia de presión para que funcione este proceso. Aquí les doy simplemente unas fotos de las partes principales de la planta, ¿no? Las membranas, la carcasa. Estas son la parte de arriba de esa carcasa. Estos son los soportes donde se ponen los módulos. Con esta carcasa se los tapa. Aquí está la parte de abajo de las carcasas y estos ductos se conectan al condensador y este es un condensador donde se condensa todo el agua. En la parte de abajo también están los intercambiadores de calor. Como verán aquí, los intercambiadores de calor son pequeñitos, aproximadamente de 30 centímetros y estos 30 centímetros por 5 aproximadamente, son pequeñitos. Por eso que les comentaba que este proceso es más económico que la destilación. Aquí no se necesita mucha energía. Simplemente se necesita energía para evaporar esa pequeña cantidad de agua que hay en la mezcla, ¿no? Y en estas dos fotos lo único que quiero mostrarles es la calidad suiza, ¿no? Como nosotros, la empresa es suiza donde trabajamos, pues vean la soldadura, que este es de otro país, no quiero decir de qué país, pero simplemente para comparar con lo que los soldadores aquí en Suiza hacen. Bueno, una planta terminada de perforación se ve así. Y pues los mandamos empaquetados en camiones hasta el lugar de destino. Esta planta ha sido enviada a Finlandia. Luego pues hay que descargarlos y instalarlos. Este es el trimetilborato que les decía y ahí lo metimos entre las columnas. Y finalmente ya dentro de la planta. Bueno, un resumen o un vistazo de Deltamem, de la empresa donde trabajo, pues ahí está la compañía. Está el último piso es donde está todos los laboratorios de investigación y desarrollo donde generalmente yo trabajo, ¿no? Hacemos investigación y desarrollo, fabricamos membranas, módulos, hacemos ingeniería, diseño de procesos y finalmente pues construimos las plantas y enviamos a todo el mundo. Aquí hay unos ejemplos de las referencias con las empresas para el cual hemos hecho las plantas. Lo interesante aquí ver es no sé si se conocen, es Pfizer. Pfizer junto a la empresa BioNTech de Alemania pues están desarrollando la vacuna para el coronavirus. Y nosotros pues hemos enviado 3 plantas de pervaporación a Pfizer. Uno en Puerto Rico, el otro es Pfizer Irlanda y el otro Pfizer Singapur. Bueno, el equipo de pervaporación no se usa para desarrollar la vacuna, pero para fabricar las vacunas o los componentes de la vacuna, pues utilizan síntesis química y ahí utilizan bastante solvente. Y ahí es donde entra el equipo de pervaporación para reciclar y todos los solventes o para purificar. También este otro, no sé si reconocen, es un Ferrari. Y pues por accidente, cuando hacíamos un servicio de mantenimiento, descubrimos que uno de nuestros clientes pues fabrica la pintura para Ferrari, ¿no? O sea, nadie nos ha confirmado, pero estamos seguros que el 99% es para Ferrari porque el color es lo mismo. Bueno, para terminar, les dejo con ese signo de interrogación. Pues como podrán ver, en el futuro pues puede pasar muchas cosas porque hoy en día pues lo que se está haciendo es investigar en los nanomateriales, nanotecnología, inteligencia artificial y lo más importante, información. Como al principio habíamos hablado de la termodinámica,
y habíamos indicado que la información, ¿no? El borrado y la colección de información es parte de la termodinámica. Así que les dejo con estos signos de interrogación y pues pueden ir a leer un poco de todos estos temas y se van a encontrar con fascinantes historias. Bueno, para terminar, agradecimiento a la empresa donde trabajo, Deltamem, a la Universidad de Basel, al grupo de del profesor Maya, que generalmente nos colabora en los análisis, en las caracterizaciones de nuestras membranas. InnoSwiss es la fundación que nos soporta o nos financia las investigaciones. Y a los organizadores del primer congreso, gracias, y a la Universidad Técnica de Oruro, a la Facultad de Ingeniería, y gracias a todos ustedes por su tiempo, por darme esta oportunidad de mostrarles todo lo que hacemos en estos lados. Gracias. Bien, Wilfredo, en principio felicitarte por tu exposición. Ha sido muy clara y entiendo que los participantes te van a agradecer mucho por la información que has compartido. Quisiera consultar si es que hay alguien que quiera hacer alguna consulta en el chat. Bueno, no tenemos consultas específicas. Simplemente nuevamente me queda, a nombre de los organizadores del presente evento, a nombre de la universidad, a nombre de la carrera, felicitarte por el trabajo que estás desarrollando. Bueno, acá ya algunos están indicando muchas felicidades. Aquí hay una pregunta, por favor. Dice Silvia, ¿qué efectos tiene la presión en la vida útil de la membrana? Ya, la presión tiene un efecto en la vida de la membrana porque durante el proceso se hacen paros, ¿no? Se hace por ejemplo, cada año se hace mantenimiento. Y cuando se hace mantenimiento, lo que se hace es perder presión. Presión en la alimentación y presión también en el otro lado, que es el vacío. Y eso hace que la membrana se relaje. Como es un plástico, ¿no? Y ya no hay presión dentro del módulo, entonces la membrana se relaja. Y luego cuando arrancamos nuevamente la planta después del mantenimiento, pues lo que se hace es aplicar la presión nuevamente y ahí generalmente donde la membrana se daña. Como la membrana es de 2 micras o 1 micra, entonces hay un procedimiento que se le debe seguir al pie de la letra para no dañar la membrana. El principal problema en las empresas es en el arranque. Generalmente, a veces cometen errores durante el arranque en seguir ese procedimiento y una parte de la membrana se daña porque para empezar el vacío, por ejemplo, hay que ir etapa por etapa, todos sabemos eso. Pero a veces los trabajadores o los operadores para ganar tiempo pues lo meten directamente un vacío grande y lo que hace es succionar y al succionar pues la membrana puede dañarse porque esa membrana intermedia que es porosa, en algunas partes puede ser que tiene un poro mayor, más grande. Y ese poro, como está más abierto, la membranita está ahí libre. Entonces, si aplicas un vacío tremendo, lo que hace es que la membranita pase a través del poro y se rompa, ¿no? Otro es, por ejemplo, cuando aplicas la presión en la alimentación. Generalmente aplicamos 2 bares, ¿no? Pero están diseñados para aguantar hasta 4 bares. Pero a veces en el proceso, ¿no? Se pasan las presiones, ¿no? Si pasa una falla en la columna de destilación o en alguna válvula o el operador no estaba atento para controlar, pues puede pasar que la presión en la alimentación aumente, por ejemplo, de 4 a 5 bares y ahí también puede
dañar la membrana. Si todos esos procedimientos se siguen al pie de la letra, pues la membrana no se daña por lo menos 3, 4 años. Gracias, Wilfredo. Hay una otra consulta de Zdenka. Dice, ¿cuál es el procedimiento de limpieza de las membranas? Ya. Estas membranas de pervaporación no se limpian. Lamentablemente, porque no es un filtro. Muchos piensan que la membrana es un filtro. Varias veces he tenido discusiones con los clientes y cuando estamos hablando, ellos me dicen el filtro. Yo les digo, no, no es filtro, es una membrana. Una membrana tiene vida, no, no es un filtro. El filtro, por ejemplo, las membranas de ultrafiltración o microfiltración, a eso se les limpia porque son porosas y cuando se ensucian, pues con agua o con un poco de ácido, un poco de base, se limpia. Pero estas membranas, como son membranitas, la capita de 1 micrómetro o 2 micrómetros hace el trabajo, pues no se les puede limpiar. Entonces, por eso que generalmente estas plantas de membranas están junto a la columna de destilación, ¿no? La columna de destilación genera el azeótropo, que es un vapor, y generalmente esa mezcla es limpia, ¿no? Y la membrana no se ensucia. Entonces no hay necesidad de limpiarlas. Ok. Bien. No tenemos más consultas. Hay algunas en el chat. Nuevamente felicitaciones, Wilfredo, por tu excelente participación. Muchas gracias. Y esperamos contar contigo en tu apoyo hacia nuestra carrera en algunos trabajos. Wilfredo, Claro, muchas gracias. Y un gusto. a la siguiente exposición. Gracias, Wilfredo. Gracias, hasta luego. Gracias a todos.